que se inhala y se expulsa el aire. Entonces, la ventilación es el ingreso y la salida del aire, ¿no? Y que esta ventilación tiene el objetivo de que los pulmones se puedan expandir de dos maneras, ¿no? Que se expandan y luego se contraigan de dos maneras. Una es generando lo que es una inspiración, es esto, ¿no? Haciendo una inspiración y luego haciendo una expiración. Para hacer esta inspiración requerimos de que haya elementos de la cavidad torácica como son los músculos respiratorios, ¿no? Incluso clasificamos a los músculos respiratorios como inspiratorios y expiratorios, ¿no? Y también tenemos que identificar que tanto la inspiración como la expiración son eventos. La inspiración es un evento activo y la expiración es un evento pasivo. Y que también podemos decir que hay una inspiración simple, ¿no? Y una expiración forzada. Igual, inspiración simple y forzada y expiración también simple y forzada. Entonces, ¿qué tipo de elementos tiene la cavidad torácica para producir lo que es la ventilación? El músculo diafragma. Los músculos los que son respiratorios, en el caso de la inspiración sería el diafragma, los serratos. Los músculos intercostales. ¿Cuáles? Tenemos internos y externos, ¿no? ¿Los internos? ¿Sí? ¿Cuáles serían? Los internos son los que se insertan, porque identifiquen si pueden generar inspiración o pueden llegar a expiración. ¿Cómo están instalados? ¿De dónde parten estos músculos intercostales? Van de una costilla a otra costilla adyacente. Ese espacio precisamente intercostal. ¿Y dónde están los internos y dónde están los externos? Porque a la hora que identificamos la postura, pues uno va a decir que va a contraerla y otro va a favorecer la expresión. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos el diafragma. Cuando hay contracción del diafragma, pues se baja la cavidad torácica. La cavidad torácica dijimos que era pues, todas las costillas, los músculos, los haces nerviosos, ¿no? Todo ese forro donde estarían los pulmones. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cuáles No serían? cambian el sentido de sus fascículos. O sea, los internos, digamos como que están así. Los internos están de atrás hacia adelante, de izquierda a derecha, y los externos, que son los que van a hacer los que van a ayudar a precisamente la ventilación, van a estar alineados. ¿Y qué funcionaría cuando se contrae? ¿Qué movimiento harían de la cavidad? Para saber si inspiratorio o expiratorio. Los externos son los que elevan las costillas. Entonces, ¿hacia dónde? Comienzos de contracción dice que están insertos abajo de las costillas, porque a la hora que se contraen, jalan las costillas hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Entonces, los inspiratorios, que es un proceso activo, requieren siempre tanto la parte simple como la parte forzada, pues ocupan contracción de músculos, ¿sí? Entonces vamos a ver que los inspiratorios de una respiración tranquila, pues requerimos de diafragma intercostales externos, que serían estos que vemos aquí, ¿no? Aquí están los intercostales externos y bueno, acá tendríamos el diafragma, ¿no? Bueno, aquí, vean cómo está aquí ubicado en la base. Entonces, ¿qué le va a ayudar a hacer cada uno de ellos? Cuando se hace la contracción del diafragma, ¿sí? O de los intercostales externos, por ejemplo en el caso vertical,
diafragma, cuando se contrae, se desciende, ¿sí? Pues puede descender incluso 1.5 hasta 10 centímetros. Eso nos habla de que la cavidad torácica se puede ampliar hacia abajo. En la parte anteroposterior va a haber desplazamiento a partir de los intercostales externos, va a haber desplazamiento de las costillas de la segunda a la sexta, que serían estos que están aquí, porque está la subclave, sería la primera, entonces a partir de la segunda a la sexta va a ser un movimiento hacia adelante junto con el esternón, entonces lo va a jalar, entonces va a ir hacia adelante la parte anteroposterior y va a haber también, esto se le llama movimiento de manivela de bomba y lo hacemos a través de los intercostales externos, que estaría de aquí a la sexta. Y el transverso, en la parte transversa, va a haber movimientos de las costillas de la séptima a la décima, va a ser hacia afuera y hacia arriba, entonces va a ser un movimiento en asa de cubeta y va a ser una expansión en grado menor, porque vean que esta que se mueve con el esternón, pues sí va más hacia adelante y esta va más hacia arriba, ¿no? Porque se ancla finalmente acá, pero bueno, a la hora de contraerse se jala también hacia adelante y hacia arriba. Cuando esto es en condiciones de una respiración normal, como lo que están haciendo ahorita, pues prácticamente está el diafragma y los intercostales externos haciendo esa ampliación de la cavidad torácica para que entonces el pulmón pueda expandir. ¿Qué va a pasar cuando hacemos una respiración profunda, una inspiración profunda? Pues le vamos a agregar estos más. Hola, adelante. Ay, ¿se pueden recorrer un poquito para Qué chido. Bueno, miren, aquí tenemos eso. ¿Qué se siente más? Así, gracias. Miren, aquí también tenemos como accesorios ya los escalenos. ¿Se acuerdan dónde están los escalenos? Porque entonces vamos a contraer. Esto lo tenemos que entender bien porque luego aplicaríamos por qué entre el aire y por qué. Entonces, ¿se acuerdan los escalenos? Primera costilla a no sé dónde. Los escalenos. En la parte superior, ¿verdad?, de la primera costilla hacia arriba, y luego tenemos el esternocleidomastoideo, que está unido sobre la subclavia y la parte del esternón, y tenemos los serratos anteriores. ¿Dónde están los serratos anteriores? Aquí. Hacia atrás, son los que nos permiten trepar. Entonces, si hacemos una contracción de estos, ¿qué creen que ocurre? Un aumento hacia atrás y hacia arriba. Vamos a jalar toda la parte torácica hacia arriba y hacia adelante. Algunos hacia arriba y hacia atrás. También los escalenos. Y eso va a ampliar todavía la parte superior todavía más de la cavidad torácica. Cuando hacemos una respiración forzada, que dice respiración agitada o profunda, entonces va a entrar también otro tipo de ampliación, ¿verdad? Entonces, esa es una respiración tranquila y una inspiración forzada. ¿Qué pasa en la expiración? La expiración es un proceso pasivo, ¿sí? Y el proceso pasivo pues, solamente lo que ocupa es relajar los músculos que ya estaban contraídos. En este caso, el diafragma y los intercostales externos, ¿sí? Porque es un proceso pasivo. Cuando es algo forzado, ahí sí ya ocuparíamos músculos respiratorios, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener expiración con proceso pasivo, respiración tranquila. Dice, no requiere de contracción muscular activa. Bueno, en la primera parte hay, que hay músculos y contracción de músculos respiratorios, pues solamente dejamos de contraer, ¿no? En el esfuerzo inspiratorio forzado, ahí sí ocupamos músculos. ¿Cuáles serían esos músculos para hacer una expiración forzada? Que entonces ahí sería un proceso activo.
porque ya intervendrían músculos. ¿Cuáles son los músculos que nos van a ayudar a hacer una inspiración forzada? Expiración, perdón. Los músculos abdominales Los abdominales, ¿cómo funcionarían? contraerían los órganos internos del abdomen para relajar, no sé. No sé. Sí son musculares, ¿qué más? Bueno, como tal, como dijo, al contrarse, comprimen todo pues, el contenido del tórax, haciendo que pues, el diafragma se eleve. Exacto, llevamos el diafragma. ¿Y qué más? Así era. ¿Habrá otro para hacer la expiración forzada? ¿Quién? ¿Quién es? Los rectos del abdomen que se van a encargar de empujar hacia abajo las costillas y bueno, al mismo tiempo entraban los abdominales que también le ayudará como a ese proceso. Pues son el grupo de abdominales, ¿verdad? ¿Cuántos son? Los abdominales. Transverso, ¿Cuántos? Transverso. El recto. recto abdominal, Los oblicuos. los oblicuos. Tenemos, ¿verdad? Los que son abdominales, ¿verdad? Aquí están los rectos, aquí están los oblicuos, el transverso, el recto, ¿verdad? Los rectos del abdomen. Entonces, cuando contraemos todos estos músculos, lo que hacemos es que el diafragma lo vamos a llevar hacia arriba, ¿no? Y los intercostales internos están ubicados más hacia la parte externa de la costilla, porque el objetivo es que cuando hacemos una expiración forzada, pues venga la contracción y baje la cavidad torácica. Entonces jala las costillas hacia abajo y hacia adentro, y eso hace que la cavidad torácica se reduzca, ¿sí? El diámetro. Entonces, eso es algo que debemos considerar, porque ahorita les voy a mencionar lo que es la ley de Boyle, ¿sí? Porque gracias a este movimiento de la cavidad torácica tenemos que comprender cómo es que ingresa el aire, ¿sí? Entonces, para eso tendríamos que ubicar también, además de los músculos respiratorios, Las membranas. ¿vale? Las membranas. ¿Cuáles presiones son los que van a favorecer también la ventilación? ¿Cuántos tipos de presiones tenemos dentro del aparato respiratorio? Hablando de la cavidad torácica y hablando de los pulmones, ¿cuántas presiones conocen? Lo ubicaron a la hora que estuvieron haciendo su lectura. ¿Dónde y dónde me genera presión? Porque tengo que interactuar luego presiones con músculos. Tenemos la pleural, la alveolar, la transpulmonar. La intrapleural también. La intrapleural está entre las pleuras, ¿verdad? Y luego la atmosférica. bueno, eso es fuera. La intrapulmonar, ¿cuál es? ¿Intrapleural No, intrapleural, pues ya vimos que son entre las dos pleuras, pero tenemos la parietal y la Visceral. visceral, ahí en medio, donde está el líquido, se genera una presión. Bueno, díganme qué tipo de presión está ahí o predomina entre las pleuras. O sea, ¿se refiere a que es negativa? Es negativa, es una presión negativa entre las pleuras, ¿sí? Y si hablamos de negatividad es porque hablamos de presión y succión, ¿verdad? Tenemos que ir agregando estos elementos porque en conjunto vamos a hacer la ventilación, ¿verdad? ¿Qué otra? Está la intrapulmonar, también llamada como la intrapulmonar. Es una intraalveolar, Es a nivel intraalveolar. está dentro de los alveolos. Y normalmente, ¿qué presión tenemos ahí? En la inspiración 758 y en la expiración 762.
Y cuando yo hago una inspiración, una expiración, ¿cómo queda? Porque luego hablaban de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, debe estar ahí interactuando con la atmosférica, ¿no? Generalmente cuando hacemos una inspiración o expiración, equilibramos las presiones, ¿sí? Dentro y fuera. Y luego vienen estímulos que van a generar movimiento sobre la caja para entonces favorecer un movimiento de la presión al interior del alveolo. ¿Sí? Entonces, efectivamente son las dos, la transpulmonar es la que es promedio entre ambas, ¿sí? Bueno, nos dan curvas y ustedes van a tener que evaluar las curvas y ustedes van a tener que decir si es una ventilación normal o no, en relación a curvas y en relación a volúmenes, ¿no? Que es lo que maneja la espirometría. Entonces, para eso tenemos que mencionar esta ley que se llama ley de Boyle, que alguien me ayuda a leerla. Adelante. Un aumento en el volumen produce una disminución de la presión y viceversa. Y fíjate, aquí tenemos 3 ejemplos, ¿sí? Donde dice, si aplicamos esta ley, fíjate, aquí está de en medio, a ver si me dices ahorita, dice que tiene aire y tiene partículas, ¿no? Y dice que está la mitad de partículas y la mitad de aire. ¿Cómo agregamos esto? ¿Cómo le agregamos esta ley de Boyle a esto? También por ahí en su libro dice que se imaginen esferas, ¿verdad? Como en el alveolo, donde tenemos aire, perdón, y donde tenemos partículas. Entonces, ¿cómo aplicamos? Porque dice un aumento en el volumen produce una disminución de la presión y viceversa, ¿sí? Pues precisamente que si el recipiente entre más grande sea, pues en este caso sea la diferente presión, hay una menor presión debido a que los gases pueden moverse más libremente dentro de ese espacio más. Exacto. Si consideramos que tenemos partículas y aire, ¿eh? Entonces vamos a ver que en los espacios, pues las partículas van a estar ahí chocando en las paredes, o van a estar chocando entre ellos, y esto genera una presión, ¿sí? Entonces si tenemos aquí, pues las partículas se mueven perfectamente, ¿eh? Están ahí la mitad y la mitad, chocando, algunas veces friccionándose y generan una presión media. Pero ¿qué pasa si efectivamente yo aumento el volumen de la cavidad? ¿Eh? Por ejemplo, en este caso, hago una esfera o un cilindro más grande, pero le pongo lo mismo, le pongo la misma cantidad de partículas, pero aumento el tamaño, ¿sí? ¿Qué le va a pasar a la presión? Aumentado. ¿Qué? Va a disminuir porque entonces va a haber más espacio, las partículas van a chocar menos, se van a friccionar menos porque se va a distribuir en todo el espacio. ¿Qué pasa cuando yo reduzco el volumen? ¿Sí? O sea, le pongo una esfera más chica o en un cilindro más chico, entonces ¿qué le pasa a la presión? Aumenta. Pues hay más choque, hay más fricción, y esto genera que entonces se aumente la presión, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a aplicar al alveolo, ¿sí? Para que ustedes me digan ahorita, tanto mover los músculos como esto, para que entonces lo integremos y me digan cómo se lleva a cabo la ventilación y permita, porque les digo, entre cada inspiración y expiración se equilibran las atmósferas. Y si la atmósfera está equilibrada, pues no entra aire ni sale aire, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma tengo que mover esa presión equilibrada atmosférica con la pulmonar o con el sistema respiratorio para que entonces pueda ingresar ahí, ¿sí? Entonces tengo que tomar en consideración las presiones y los músculos inspiratorios, expiratorios, ¿no? Entonces, vean, la presión intrapulmonar o intraalveolar es igual que la presión atmosférica. Cuando una inspiración y expiración es igual, ¿sí? Digo que son 760 milímetros de mercurio, o sus libros dicen que es 0 atmósferas, ¿sí? Por eso cuando estamos a nivel del mar, esto es a nivel del mar. Por eso cuando estamos a nivel del mar nos cuesta menos respirar y también forzar al sistema cardiovascular. Por eso siempre los mandamos cuando hay algún problema, porque ya es muy crónico. Muy bueno, una de las cosas que puede mejorar mucho
la calidad de vida, pues es irse a vivir a la playa, ¿no? Entonces se van a nivel del mar y mejora mucho, ¿sí? Porque si se van a Ciudad de México, ¿no? Allá la presión está alta y allá se agravan, incluso hay quien viaja allá y pues hay que llevar a su antihipertensivo o demás, porque allá hay más presión, ¿sí? Esto generaría más problemas. Entonces, vean que la presión a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, y si yo hago una inspiración, quedaría igual. Afuera hay 760 milímetros de mercurio, dentro habría 760, ¿sí? O 0 atmósferas, como lo queramos medir, ¿verdad? ¿Qué necesito? Y aquí ya está, ¿verdad? ¿Qué necesito para que mover estas presiones y entonces pueda generarse un ingreso de aire? Aumento y disminución de la caja torácica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con contracción de los músculos. ¿Cuáles? Los El diafragma. diafragma, Diafragma intercostales, Los abdominales. intercostales. No, abdominales. Bueno, para expiración. Intercostales externos, ¿verdad? Porque acuérdense que lo que vamos a ubicar, ya dijimos que Boyle dice que si yo aumento el volumen, entonces voy a disminuir la presión que está dentro del alveolo. Entonces, si yo hago que la caja torácica se descienda, ¿sí? Y hago que la caja torácica se amplíe hacia adelante y hacia arriba, entonces voy a hacer una cavidad mayor y el alveolo, con las partículas que tiene ahí, pues va a hacer que la presión se reduzca, ¿sí? Por eso dice que una inspiración tranquila, dice que tengo menos 1 centímetro de agua o 0 atmósferas, ¿sí? Tendría que bajarla, o 750 milímetros de mercurio, 759. ¿Sí? Cuando yo amplío esa caja torácica al hacer un descenso del diafragma y al hacer los intercostales externos, entonces esto se amplía y baja una atmósfera, ¿sí? De tener 760 milímetros de mercurio, tendríamos 759. ¿Hay una diferencia? Sí. Eso me facilitaría que entonces la presión atmosférica, el aire de afuera, pudiera ingresar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hago la expiración? Así contracción de los músculos abdominales. Tranquila, ¿verdad? Lo que hago es, el diafragma se relaja, los intercostales externos se relajan, y eso hace que la caja pues se vuelva a subir, ¿sí? Y aparte se reduzca el diámetro anterior-posterior, ¿sí? Y superior, y eso hace que la caja se mantenga pequeña, o sea, bajamos el volumen. ¿Y la presión cuánto tendría que estar? Más una. Entonces se aumenta, ¿verdad? Aumentamos, estar 759, que viene más 1 centímetro de agua, una atmósfera, o 761 milímetros de mercurio. Entonces cuando sobrepasa 761, ¿dónde hay más presión? Dentro. Hacia afuera, pues hay una diferencia, y eso me va a permitir que el aire que está dentro pueda salir, ¿sí? Entonces eso me generaría un intercambio tanto de ingreso como de egreso, ¿no? O una inspiración y expiración. No sé si quedó claro cómo se mueve esta presión a nivel intraalveolar para que entonces se genere movimientos de la presión dentro y pueda generar que el aire que está afuera, que tiene una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio, pueda ingresar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo funcionaría la presión intrapleural? Bueno. Pero hay que agregársela, ¿no? Ahorita ya mencionamos que sucede a nivel del alveolo, pero la presión intrapleural, entonces, ¿cómo se integra para favorecer esta ventilación? Porque acuérdense que dijimos que era una presión de ¿cuánto? Es una presión negativa, ¿sí? ¿Y de cuánto es? Normalmente. Menos 4, ¿verdad? Menos 5. ¿Qué más? ¿Hasta dónde la podemos llevar? Menos 6 durante la inspiración. Durante la inspiración dice que de ser negativo, ¿verdad? La podemos hacer todavía más negativa. Eso que me está, cuando yo digo que la presión se hace todavía más negativa, ¿qué se les ocurre que está pasando con esas? Atracción, se atraen.
¿Se atraen quién? Las membranas. ¿Y qué hace con la cavidad torácica? ¿Sí? Bueno, es que como es una presión negativa, tenía entendido que era como una cámara de vacío o algo así, que pues impedía que el pulmón se colapsara y que tuviera de cierto tamaño durante todo el tiempo. Incluso cuando hablamos de vacío, cuando hacemos un vacío es que jalamos, ¿no? Entonces, ¿cómo va a mover, a quién mueve o cómo interviene en esta ventilación? Ayuda a mantener la diferencia de presiones porque la pleural está unida al pulmón y la visceral a la torácica. Las mantiene relativamente unidas, pero separada la presión torácica del resto del cuerpo. Para eso, para evitar un colapso. Sí, evita el colapso, ¿no? Pero ¿cómo a ver, alguien más que le quiere integrar? ¿Cómo funciona? Pues yo vi que funcionaba como dos vidrios pegados, mojados en medio. Cuando están los dos vidrios pegados es porque no tenemos surfactante, se colapsa. Bueno, usted también tiende a colapsarse. Acuérdense de que está formado el tejido pulmonar, ya lo habían visto, ¿no? ¿Qué tiene el tejido pulmonar y cuál sería su característica normal, ¿verdad? El tipo de tejido. ¿Qué características tiene su tejido pulmonar? Es donde intervendría esta presión interpleural, ¿no? Porque es cierto, hay que mantenerlo como lo hacemos. ¿Cómo hacemos que el alveolo no se colapse? Entonces, ¿de qué está formado este tejido pulmonar? Si nos permite ampliar y reducir, ¿qué características tiene? Con los elementos anatómicos, ¿eh? ¿Qué estructura este pulmón? ¿De qué está formado su tejido? Tiene músculo y tiene... ¿Qué más? ¿Qué le hace que sea muy retráctil? Fibras. Ajá, ¿de qué? Me imagino que elásticas o... Exacto, son fibras elásticas de colágeno, ¿verdad? Y además va a tener muchas secreciones y va a ser muy viscoso. Entonces, eso siempre tiende a colapsar el pulmón, ¿verdad? Entonces, lo que va a hacer la presión intrapleural es que si es una presión de vacío o una presión negativa, pues entonces las va a jalar hacia afuera, ¿sí? Y eso va a generar que entonces se mantenga siempre el alveolo abierto sin que tenga tendencia al colapso, ¿verdad? Entonces, la presión intrapleural, efectivamente, ¿verdad? Lo normal es de -4, -5, podemos llevarla a -7.5, o sea, eso significa que la voy a hacer más negativa, y cuando hablo de hacer más negativa es que está jalando, ¿verdad? Hacia afuera. Incluso hay un libro de fisiología que decía que se había registrado una presión de -30. ¿Sí? Imagínense qué tan insuflado estaba ahí el pulmón, ¿verdad? Entonces, porque hay un aumento de la presión negativa, eso es lo que hace que el aire fluya a los pulmones y pues bueno, mantiene abierto el alveolo. ¿Sí? Entonces hace que al final de la inspiración, generalmente la elasticidad pulmonar considera posición de expiración y la presión vuelve, ¿verdad?, a menos negativa cuando ya vamos a terminar de hacer la inspiración. Vamos a relajar, lo que hace es que se retrae y vuelve a ser -5. Aquí tenemos las dos presiones, ¿verdad?, que intervienen. Vean aquí cómo esta sería la presión, esta es la presión intraspulmonar, esta es la presión alveolar, esta es la inspiración y esta es la expiración, ¿verdad? Aquí entra aire y aquí sale. Cuando hacemos la inspiración, la presión, que habíamos visto la presión intraalveolar, pues tiene que reducir una atmósfera, ¿no? Y la presión intrapleural tiene que hacerse más negativa para poder jalar el tejido y que la presión, ya mencionamos los mecanismos por los cuales la presión intrapleural reduce, y bueno, este promedio es la presión transpulmonar.
Cuando hacemos la expiración, vemos aquí la presión alveolar que tiene que aumentar a una atmósfera, ¿sí? Y aquí se hace menos negativa. Esto nos está hablando pues, que hay una reducción del volumen y que además hay una presión con tendencia al colapso, tendencia porque no se hace, porque se reduce el pulmón. Entonces se hace más negativa la presión pleural y bueno, esto genera, este evento hace inspiración y este hace expiración. Y aquí tenemos sus dos presiones. No sé si quedó claro cómo se mueven estas presiones. ¿Sí? Para que entonces se pueda generar la ventilación. Entonces aquí tenemos esta diferencia, la presión transpulmonar, pues nos habla de estas diferencias, ¿verdad?, entre la presión alveolar y la presión pleural. Entonces es una presión de retroceso, ¿verdad?, para la inspiración, luego viene la expiración. Ahora, ¿qué otros factores hacen y tenemos que controlar, conocer, para evitar que entonces se colapse el alveolo y evitar que vaya a haber una alteración en la respiración? Se habla de lo que es la tensión superficial del alveolo. ¿Qué significa? Ya con esto que está aquí, díganme qué significa la tensión superficial del alveolo y cómo ésta favorece el colapso. ¿Sí? Es que el agua tiene una capacidad que se llama tensión superficial, que por ejemplo nos explican que es como el ejemplo de un mosquito parado encima de un charquito de agua, que es esa tensión que por los puntos de hidrógeno forma el agua. Entonces entre los alveolos, estos que van a hacer intercambio gaseoso, se forma este obstáculo físico con esa tensión superficial del agua y pues impide precisamente el intercambio gaseoso. En una superficie que tiene agua y tiene líquido, por efectos de la física, el agua se pega a las paredes superficiales y el aire se queda al centro, ¿no?, y genera esa presión. Entre las moléculas hay una adhesión entre moléculas y si aquí están todas las moléculas de agua, ¿sí?, y genera esta tensión sobre ellas, porque el agua siempre, si la ponen, siempre ponen el chorrito y ven cómo se genera entre ellas se tienden a unir, ¿verdad? Entonces eso es lo que hace aquí a nivel del pulmón. Aquí hay agua y mantiene aquí hay aire, y el aire empuja el agua hacia la superficie, en este caso del alveolo, y mantiene esa adhesión. Al hacer esta adhesión entre las partículas, esto tiende a hacer un colapso en el alveolo. Pero ¿qué tendríamos que tener aquí para romper esta tensión superficial del alveolo? Porque lo normal es que rompamos esta tensión superficial del alveolo. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque si la dejamos así, pues prácticamente el alveolo estaría cerrado, así como decían dos vidrios, ¿no? Lo hicieron en la prepa, ¿no? Ahí le pusieron dos portaobjetos donde ponían agua y luego los querían separar y pues no se puede. No sé si lo han hecho, y que le ponen agua a los vidrios y luego por esa tensión superficial pues mantiene unido. Ustedes lo quieren separar y no se puede. Eso le pasaría al alveolo, ¿verdad? Si no tuviéramos algo que rompa la tensión superficial. ¿Qué es lo que rompe esa tensión superficial? El factor surfactante. Esa se produce en los neumocitos subodoros y que está conformado de qué? Fosfolípidos. ¿Qué tiene? Y Su nombre completo está bastante amplio. Entonces, mire, es este surfactante el que necesitamos tener entre las partículas de agua, que lo que va a hacer es que entonces se va a meter entre ellas y va a evitar que se haga esa tensión o que se tienda a hacer esa adicción entre las partículas de agua y entonces se rompa la tensión superficial, ¿no? Entonces son células granulares con inclusión de lípidos, y vean que está formada de fosfolípidos, proteínas y calcio, y pues su nombre se llama dipalmitoil fosfatidilcolina, apoproteínas y calcio, ¿verdad? Que está bien para hacer un ejercicio.
memoria, y hay que, ese se llama, o factor surfactante. ¿No? Es lo mismo. Entonces vean cómo aquí hace la tensión superficial y vean cómo aquí se rompe, porque aquí ya estamos con el factor surfactante. Entonces está entre las partículas de agua y lo que hace pues, es que se evita el colapso, ¿no? Para mantenerlo siempre abierto. ¿Dónde van a ver ustedes que no hay factor surfactante? Ustedes cuando pasen ahí por neonatos se van a dar cuenta que hay bebés. ¿En qué momento se forma el factor surfactante? ¿En qué periodo de la vida? ¿En qué momento? Cuando nace, ¿no? ¿Cuando nace? Debe ser antes. O sea, sí, pues. Bueno, cuando nace identificas el problema, ¿verdad? Pero te puedes dar cuenta desde en el momento de la semana que se encuentra, si vas a tener un problema, entonces ya identificas las semanas, ¿no?, de gestación y ya tienes listo tu AMBU y tu cánula y demás. Dices, si van a ser en este tiempo, voy a tener un problema que se llama síndrome de distrés respiratorio o membrana llana. ¿Sí? Entonces, ¿sabes? Gracias. ¿Esto por qué está causado? Deficiencia en el factor surfactante. Ahí no hay surfactante, quiere decir que es un bebé que nació en ese momento. Es antes De la 34. ¿De la qué? Porque el factor surfactante empieza como por la 20 y tantos, ¿no? Por la 23. Semana 20 a 24 en la gestación, y conforme van progresando las semanas de desarrollo va aumentando la producción de que justamente permite evita que se colapse el pulmón en periodo intrauterino. Bueno, incluso podemos decir que desde antes de la 36, si va a ser un bebé que va a nacer antes de las 36 semanas, seguro no tiene surfactante. Entonces, incluso ahí lo que hacemos es que identificamos que va a nacer un bebé antes de las 36 semanas, que sean viables, porque a las 20 de pronto vamos a tener más problemas. Se les ponían esteroides, ¿no? Se agregan esteroides con la finalidad de que se produzca surfactante. Incluso le dan 3 dosis cada 12 horas, y nos permite poner las 3 horas, las 3 dosis, pues el bebé va a tener menos riesgos al momento de nacer. Pero si no nos lo permite, pues hay que tener nuestra cánula, nuestro AMBU y demás, porque hay que intubar a ese bebé. ¿Cuál es el objetivo de intubarlo? Si es que sucede, vean, al momento que nace, llora y luego hace inspiración, pero en el momento de la expiración, como no hay factor surfactante y tenemos tensión superficial del alveolo, ¿qué le pasa? Se pega. ¿Sí? Es como les digo, esa agua que le ponen ahí a los vidrios, tratenlo de despegar, no se puede. Entonces, ¿qué ocupamos para poderlo despegar? Si vamos a poner una cánula y le vamos a poner el AMBU, presiones, tenemos que poner presiones altas de flujo de aire. Entonces los metemos a un ventilador y hacemos mezclas de gases con el objetivo de que entre el suficiente oxígeno al pulmón, ¿verdad? Pero le ponemos presiones altas, porque cada vez que abierto el aire, pues tiene que ser una presión suficiente para despegar ese alveolo y esperar a que el factor surfactante se produzca ante la situación de estrés se va a producir, ¿sí? O le ponemos factor surfactante externo, ¿sí? Que cuando estén ahí en neonatos se van a dar cuenta que cuando hay este tipo de bebés, pues hay que estar ahí pegadito en el ventilador, porque en el momento si vamos a poner factor surfactante, pues poco a poco se va a ir reduciendo esa tensión superficial y el riesgo es que si lo dejan con presiones altas, pues luego rompan el alveolo, ¿sí? Entonces hay que estar checando muy bien. Estos bebés hay que estarlos monitorizando, porque hay que estar viendo en qué momento se está despegando y en qué momento hay que ir reduciendo esas presiones de flujo, ¿sí? Entonces, y hasta que lo podamos quitar del ventilador, ¿sí? Entonces lo que haría esto es lo normal, ¿verdad? Que ante la inspiración y expiración el alveolo se mantenga así, pero cuando no hay factor surfactante, pues se queda colapsado. Entonces, ahora sí, ¿qué fuerzas favorecen y se oponen al colapso?
¿sí? Entonces podemos decir que las fuerzas que favorecen el colapso pues son fuerzas, por ejemplo, todo el tejido elástico del tejido pulmonar, que mencionamos que además de ser elástico, pues es viscoso y tiende a pegarse, ¿verdad? Entonces, elasticidad pulmonar, ¿verdad? Con elastina, viscosidad del tejido junto con el colágeno, ¿verdad? Entonces, y también la tensión superficial del alveolo. Estas dos cosas, porque el tejido pulmonar siempre tiende a retraerse por estas características y la tensión superficial, pues porque las partículas tienden a adherirse entre ellas. Entonces, estas dos favorecen el colapso y las que se oponen, pues sería la presión intrapleural, porque eso reduciría o va en contra o regula la fuerza elástica del tejido pulmonar, porque lo mantiene en contra, ¿verdad? Hace una succión y lo mantiene estirado para que entonces no se colapse. Y el agente tensoactivo, que sería el factor surfactante, evita o rompe la tensión superficial. Entonces, estos serán los que favorecen, estos son los que se oponen, que entre ellos, pues bueno, hacen una adecuada integración de la función del sistema respiratorio para que entre y salga el aire, ¿verdad? Tenemos que hay una inervación periférica, ¿verdad? Todo está regulado por el sistema nervioso central, que en este caso, pues bueno, va a los tejidos, en el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Que sería el parasimpático y el simpático, ¿verdad? Que si estamos hablando de tejido pulmonar, pues vemos que el sistema nervioso parasimpático, ¿cuáles son sus receptores que están ahí? Del parasimpático, porque el parasimpático, si se fijan, vamos a ver, el endocrino y el nervioso, pues en todos los tejidos están, pero aquí sus receptores del sistema nervioso parasimpático, ¿cuáles son? Tenemos nicotínicos, tenemos muscarínicos, ¿cuáles son los que están aquí y que me van a producir la contracción? Porque cuando ustedes quieran hacer una contracción o una relajación del bronquio, y tendrán que mandarlo a esos receptores, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los receptores que se encuentran a nivel del tejido pulmonar bronquial para favorecer control que podemos hacer, además adicional a estas fuerzas que se oponen y que favorecen, ¿verdad?, que están en equilibrio, su colapso, pues bueno, entonces lo que hacemos es que también se puede regular por el sistema nervioso periférico, que sería el sistema nervioso autónomo, y que pues me puede hacer que se reduzca el diámetro, se aumente por este tipo de estimulación. Entonces, ¿cuáles son los receptores que ya vimos, ¿verdad?, que estarían y están aquí en el músculo pulmonar, que serían del tipo parasimpático? Porque si yo los estimulo aquí, me va a producir contracción, o sea, diámetros del alveolo, digo, del bronquio, del bronquiolo. Y acuérdense que entre más músculo, pues va a haber actividad a la contracción o a la relajación, ¿no? Entonces, para la contracción es el parasimpático, ¿qué receptores están ahí? Nicotínicos. Porque tenemos, acuérdense que los nicotínicos dijimos que estaban en ganglios o en la unión neuromuscular. Quiere decir que entonces no son nicotínicos, pero igual de los muscarínicos sí tengo aquí. Los M3. Los M3 están ahí y van a generar broncoconstricción. Y el sistema nervioso simpático, ¿cuáles son los receptores que vamos a encontrar aquí? Ahí tenemos alfa y beta, ¿verdad? Beta 2. Vamos a tener beta 2 y los beta 2 ahí hacen efecto de relajación. Sobre el músculo liso dijimos que hacía relajación. Entonces aumenta el diámetro de los bronquios y ese sería el control. Nos puede hacer un incremento, una reducción, ¿verdad? Ya sabíamos que hay ahí. También hay un sistema no adrenérgico, no colinérgico, que bueno, serán otros factores que se llaman INAX-6 para relajación estimulado, que serán sustancias que estarán también interaccionando con este tejido y que no son o no dependen del sistema nervioso autónomo. Entonces, INAX-C es relajación, el NAC-C es constricción. Los vamos a mencionar en un momento. Entonces, para yo evaluar esta función, yo tendría que hacer este estudio que se llama
espirometría. Es lo que vamos a intentar, a ver si nos dan los recibos para que ustedes la puedan hacer, algunos de ustedes que nos apoyen para hacer esta espirometría y vean, bueno, ahorita ya antes teníamos uno como este, pero ahora están más chiquitos, parece que se va innovando, es más pequeño, pero nos hace incluso hasta más, es más específico para hacer estas funciones. ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, les vamos a pedir que se pongan ese clip que está en la nariz, y se lo pongan antes, porque el objetivo es que se enseñen a respirar por la boca, porque todo vamos a hacer, las mediciones van a ser a través del aire que salga de la boca, no podemos ponernos aquí de la nariz. Entonces le ponemos el clip, más o menos ahí nos dice el instructivo que debe ser 1 minuto, y les pedimos que hagan respiraciones compensadas, ¿verdad? Que se hacen a través de la boca y que no se sienta que se van a ahogar, ¿verdad? Entonces los dejamos que un ratito y luego les pedimos que se pongan ese tubo que va a tener, son boquillas, que eso se cambia y que tienen que tener cuidado, ¿no? Con tantas cosas, ¿no? Ponemos ahí las boquillas y esas se cambian para cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces se ponen unas boquillas que son, generalmente son de papel grueso, ¿verdad? Entonces le pedimos que se lo ponga en la boca y que lo selle perfectamente. Que siga respirando normalmente, haciendo una inspiración, expiración tranquila, y que a partir de ahí, entonces empezamos a hacer, una vez que ya esté bien adaptado a la respiración a través del tubo, pues entonces ya les pedimos, hacemos funcionar el espirómetro, y el mismo espirómetro nos va a decir en qué momento vamos a hacer una inspiración forzada y una expiración forzada. Porque al principio hacemos inspiración, expiración, y luego hay un ruido que nos hace el espirómetro. Ese momento es para que hagan, si nos trata de jalar todo el aire que puedas, ¿sí? Y lo mantienes, y luego hay que expirarlo, ¿sí? Incluso forzar la expiración. Y luego volver a respirar normal hasta que nos diga que se acaba, porque ese es 1 minuto, o lo mide en 1 minuto, ¿sí? En ese momento que ya hicimos eso, entonces ahora sí vamos a medir volúmenes. Entonces vamos a medir qué volúmenes entran y salen en el pulmón y serían los normales. Entonces vamos a tener volúmenes que se llama volumen corriente o BC, ¿no? O en los aparatos que vienen de Estados Unidos, pues el volumen tidal, ¿no? También así se llama. Entonces es el volumen de aire. A ver, ayúdenme a leerlo. ¿Quién me ayuda a leerlo? El primero. Volumen corriente es el volumen de aire inspirado a expirado durante cada ciclo respiratorio, 500 mililitros. O sea, hacemos entrar el aire, lo sacamos, ese es un volumen corriente, o volumen tidal. Y son 500 mililitros, entran 500, salen 500. ¿No? Luego sigue el volumen de reserva inspiratorio. Volumen de reserva inspiratorio. Es el máximo volumen de aire que se puede inspirar forzado por arriba del volumen corriente inspirado, 3000 mililitros. O sea, eso es lo que podemos hacer. Hacemos una inspiración, luego una inspiración y luego hacemos algo forzado. ¿Sí? A partir de la inspiración tratamos de meter todo el aire que se pueda y puede ser hasta 3000 mililitros. Entonces es un volumen de reserva inspiratoria, que dice que tengo más aire del que normalmente hago una respiración. Luego viene el volumen de reserva expiratorio. Volumen de reserva expiratorio. Es el máximo volumen de aire que se puede expulsar forzada después de que se permite el escape de volumen corriente, 1000 mililitros. Pues igual, ¿verdad? Hacemos una inspiración, expiración y luego tratamos de sacar todo el aire. Y puede ser hasta 1000 mililitros. Es el volumen residual. Ese es el volumen de aire que permanece en los pulmones al final de un esfuerzo Expiratorio máximo, 1200 mililitros. Sí, o sea, finalmente, igual que el corazón, pues el pulmón no se queda sin aire, ¿verdad? Pero todo esto que mueve, pues se mantiene siempre con 1200 mililitros, es el que se mantiene ahí siempre dentro de todo el pulmón, ¿verdad? Está dentro del cauce alveolar. Entonces, esos son los volúmenes.
Cuando ya ustedes tienen los resultados de su espirometría, pues hay que compararlo con este y ya dirán si están afectados o no los volúmenes, ¿no? Porque a partir de los volúmenes también podemos hacer capacidades. Y a ver, me ayuda, Nora, este es el volumen, la capacidad inspiratoria. La capacidad inspiratoria es el volumen que se puede inspirar empezando a nivel del final respiratorio y representa la suma del volumen de reserva inspiratoria y del volumen corriente, que es 3.500 litros. ¿No? Entonces ahí estamos sumando dos, volumen corriente es lo que entra y sale, y aparte el inspiratorio de reserva. Y si le decíamos que eran 500 y 3.000, entonces la capacidad es de 3.500. Lo que es la capacidad residual. Capacidad funcional residual, suma del volumen de reserva respiratoria más el volumen residual. Entonces habíamos dicho que eran 1000 y luego 1200 del residual, entonces son 2200. La capacidad vital. La oveja. Capacidad vital. Máximo volumen de aire que se puede expulsar de los pulmones después de la más profunda inspiración posible. Representa la suma del volumen corriente, volumen de reserva inspiratorio y volumen de reserva expiratorio. 4.600 mililitros. Entonces es ir sumando los volúmenes. Nos daría 4.600. ¿Me ayuda Laurina? Doctor, sí. Capacidad pulmonar total, cantidad de aire presente en los pulmones después de un esfuerzo respiratorio máximo. Es la suma del volumen residual y la capacidad vital. 5.800. O sea, sí se ubicaron como fuimos dando esta suma, ¿no? Entonces, miren, aquí está el volumen corriente. Esta es una espirometría. Este sería algo que les van a... Cuando ustedes pidan una espirometría simple, pues esto es lo que les van a dar, ¿no? Entonces, esta es una expiración normal, que sería el volumen corriente, o volumen vital. Y luego este sería, a partir de un volumen inspiratorio, tenemos un volumen de inspiratorio de reserva, ¿sí? Que sería este volumen de reserva inspiratoria, y luego este sería volumen corriente y este sería un volumen de reserva expiratoria que surge a partir de la inspiración normal, ¿vale? Entonces esto sería el volumen corriente y lo que se mantiene aquí sería volumen residual. Entonces cuando sumamos capacidades, pues vean que aquí está volumen corriente y expiratoria de reserva, que me da la capacidad expiratoria. Aquí tenemos la capacidad residual funcional, que es la expiratoria de reserva más un volumen corriente, ¿no? Y luego tenemos lo que es la capacidad vital, que es inspiración-expiración sin volumen residual, y lo que es capacidad pulmonar total, donde a la capacidad vital pues le sumamos el volumen residual, ¿sí? Entonces, no sé si queda claro. Esta es una espirometría simple. Para hacer una espirometría forzada, porque también pueden tener, y nos ayuda sobre todo para hacer identificación de problemas obstructivos y problemas restrictivos, ¿sí? ¿Qué es un problema obstructivo y qué es un problema restrictivo? Que obstruye las vías aéreas. Como por ejemplo, ¿qué pudiera ser obstructivo? ¿Y qué restrictivo? Algo que obstruye, Restrictivo, algo que obstruye el aire hacia los alvéolos. Restrictivo, pues la mucosa. ¿El restrictivo qué? Puede ser mucosa, no creo que sea ninguna enfermedad. Pues obstructivo sería pues el impedimento del paso del aire, y el restrictivo Dificultad. Cierto lugar. O sea, el alvéolo en el caso del obstructivo, el alvéolo está normal. El único problema ahí es que hay algo que no permite que entre el aire, que sería el obstructivo. En el caso del restrictivo, es que el alvéolo es más pequeño, ¿sí? Hay algo que hace que su superficie esté más pequeña. Puede ser algo que lo esté empujando, ¿no? Puede ser un tumor, ¿no?, que está ahí comprimiendo, puede ser algún ahorita vamos a ver un más.
Entonces, obstructivo, restrictivo puede ser mixto. Entonces, la espirometría forzada, lo normal, valores iguales o mayores, aquí vamos a tomar en consideración el volumen expiratorio forzado y la capacidad vital forzada. Es una relación para hacer la evaluación sobre la espirometría forzada. Lo normal deben ser valores iguales o mayores al 80% de estos volúmenes, volumen expiratorio forzado del primer segundo y capacidad vital forzada. Y 65% para el flujo expiratorio medio, forzado entre 25 y 75%, que ahorita se les voy a mostrar en otra curva. Entonces, con base a esto, pues, identificamos patrones patológicos dependiendo de estos dos. Aquí es donde vamos a ubicar este y este, y su relación porcentual, ¿verdad? Si es obstructivo, no hay suficiente flujo, o restrictivo, porque la capacidad es reducida. Miren, sería esta. Tendríamos dos curvas, que esta también la espirometría les da una simple o les da esta también, cuando hacemos la espirometría forzada. Entonces vean cómo, si estamos diciendo que ¿esto qué significa? ¿Es el qué? Volumen expiratorio forzado. Cuando tiene un 1, este es el primer segundo. Ahorita vamos a ver eso. Bien. O sea, quiere decir que el volumen forzado, expiratorio forzado, esto significa que la expiración. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar ahorita de lo que va a salir. Entró en el alveolo, ahora vamos a evaluar la expiración forzada. ¿Sí? Entonces, se inspira y se expira más o menos en 4 o 6 segundos. Entonces, esta me va a medir tiempo y esta me va a medir volumen. ¿Sí? Entonces, si estoy hablando de flujo expiratorio, vamos viendo que los flujos expiratorios forzados van entre el 25 y 75%, que van hasta aquí, menos aquí, y luego ya después se va haciendo más lento. Mejor dicho, se mantiene más, la salida es más rápida. Entonces veamos, aquí está la capacidad, esto es el tiempo, vean cómo en el momento que se inicia la expiración, bueno, se va cronometrando, ¿va? El 25, el 50, el 75 y luego finalmente se lleva al 100, que sería entre 0 y, bueno, aquí está cronometrada como 5 segundos, ¿verdad? Pero eso puede ser hasta 6 segundos. ¿Saben? Aquí está la capacidad pulmonar total, que es cuando consideramos todos los volúmenes. Bueno, empezamos en 0, empieza a aumentar el volumen que hay en el pulmón, y luego empezamos a ver de forma cronometrada que pues va reduciendo la cantidad de volumen que hay dentro del alveolo. Entonces, aquí se excretó el 25, aquí se excretó el 50, aquí se excretó el 75, y aquí pues excretamos la cantidad, aunque ya sabemos que se queda un volumen residual. Luego viene la inspiración y luego viene la expiración. Entonces, ¿cuál sería? Eso sería lo normal, que sean 4 o 6 segundos. Esto es que tengamos una curva más o menos donde estemos evaluando lo que se elimina en porcentaje. Vean aquí. La producción de lo normal, la expiración. Y vean cómo, pues, aquí nos habla en cuestión de cómo se va a ir reduciendo el volumen hasta que podamos llegar a un volumen de 0. Entonces, inspiración, expiración. Y vean la característica de la curva. Ahora vamos a ver qué pasaría cuando es un patrón obstructivo de la espirometría. Aquí el flujo volumen, en la expiración es reducción del flujo expiratorio máximo, que sería este, el flujo expiratorio máximo. Entonces
hay una reducción, sería vean esta imagen. Cuando es un patrón obstructivo, hay un flujo expiratorio, hay una reducción del flujo, porque entonces no me permite sacar el aire. ¿Sí? Entonces esto lo que implica dificultad para exhalar el aire de manera efectiva. Entonces hay una limitación al flujo aéreo durante la expiración, porque entró el aire pero se quedó atrapado y no puedo sacarlo porque hay algo que obtuvo ya la salida. Por ejemplo, el asma o el EPOC. ¿Sí? El asma pues, está reducido el diámetro y no, entra el aire pero no se puede salir. Entonces de por sí ya tiene aire ahí atrapado, entonces poco el que se puede salir y eso generaría que se reduzca este flujo respiratorio máximo. Entonces hay una limitación y bueno, vemos que disminuye este volumen expiratorio de reserva, sobre todo en el primer minuto. Que bien, aquí tenemos esta, y los otros 1, 2, 3 y 4. Es un poco la estadística más rápido, luego va un poco menos rápido, luego más rápido hasta que finalmente se expira. Entonces, se disminuye este volumen de reserva respiratorio, sobre todo en el primer segundo, vean cómo aquí incluso está reducido. Esto es lo normal, esto estaría reducido. Y porcentualmente tendríamos que un volumen de reserva respiratorio al segundo y la capacidad vital funcional está reducida por abajo del 70%, que este porcentaje sí se nota en espirometría. Y nos daría unas curvas como esta, o esta, o esta. ¿Sí? Eso me estaría hablando de que hay un patrón obstructivo porque no me está permitiendo que podamos sacar el aire. ¿Sí? Y vemos que el volumen tiempo, con el volumen residual está aumentado, el aire está atrapado y no lo podemos sacar. Nos aumenta el volumen que está guardado, se aumenta y nos aumentaría el volumen residual. Entonces, hay un aumento que puede indicar atrapamiento de aire en el pulmón, como en el caso de enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, donde la curva volumen-tiempo se observa un punto más bajo de la curva después de la expiración, que sería esto. Esto es lo normal, porque vamos sacando 25, luego 50, ya el 75 ya salió, y bueno, hasta que llegamos a 0. Entonces, esta sería una curva de un problema obstructivo cuando es exclusivo. Veríamos cómo están reducidos la expiración. Entonces aquí se hace una prueba con un troncodilatador. Por ejemplo, le pedíamos a alguien que fuma mucho. ¿Nadie fuma? No. Muy bien. Casi. Generalmente le pedíamos a alguien que fumaba para que pudiéramos ver. Entre más tiempo fumando, pues veíamos estos patrones, ¿ya? Y luego les damos un broncodilatador y veían cómo mejoraba. Si el problema es que el bronco está reducido, damos un broncodilatador y eso hace que entonces el aire ahora sí se pueda expulsar o expirar. Entonces veíamos la mejoría, por ejemplo en el caso de asma, entre pues, más afección sea, o sea, se mejora, no se distancia, y en el EPOC. Pues hacemos esta prueba de broncodilatador y si es un problema obstructivo, lo vamos a mejorar. Eso les poníamos y bueno, incluso ahora volvemos a hacer la espirometría y de todos modos les damos un broncodilatador, eso hace que se mejoren. Si no tienen problema pulmonar, pues es un poco lo que nos reflejaría, a menos de que sea también un problema obstructivo. El patrón restrictivo, aquí vean cómo en el caso del alveolo, el alveolo está ahí, no hay obstrucción, pero está reducido en la capacidad del volumen, del manejo de los volúmenes. Si se fijan, vean que esto es lo normal y vean que es igualito, nomás es más pequeño. Ven cómo está restrictivo. Entonces, entra cantidad de aire, pero se expulsa en la capacidad menor que tiene de la reserva del aire. Y vean como aquí está más chiquito y también, o sea, está más o menos sigue el mismo patrón, pero es más pequeño, porque la calidad
es más pequeño. Entonces sería un patrón meramente restrictivo, que incluso dice que hay disminución en volumen máximo que se puede inhalar debido a una rigidez pulmonar, una disminución de la capacidad pulmonar. Esto se relaja o se refleja en una curva más plana en fase de flujo inspiratorio, que sería la chicoplasia. ¿Sí? Entonces hay una disminución proporcional tanto del expiratorio de reserva, ¿sí?, como el de la capacidad vital pulmonar. La relación entre ambas no cambia, porque como todo es chiquito, es lo mismo la capacidad y el volumen residual se afectan de la misma forma, pues nada más están reducidos ambos, pero su relación está respetada porque como hay menos cantidad de espacio, pues también vemos que los flujos a la hora que salen, por lo mismo que entró salen, pero está restrictivo el alveolo. Pues la reducción es superior al 80% de la capacidad pulmonar total. Normalmente el descenso de esta capacidad se acompaña de una menor reserva volumen de reserva. De la ventilación tiempo, la capacidad está reducida. Aquí una capacidad vital reducida indica restricción pulmonar, donde las capacidades pulmonares tienen dificultades para expandir completamente y durante la expiración. La curva de volumen tiempo se observa como una disminución en la altura de la curva y una expiración forzada completa. Como está reducida. Entonces esto hace que se produzca una reducción del tamaño del pulmón, de la caja torácica, por enfermedad neuromuscular, como todas las enfermedades inmunes, que de pronto evitan que los músculos se puedan mover, entonces eso generaría ese tipo de problemas. Enfermedades neuromusculares, como las distorsiones de Duchenne, aumento del retorno venoso y de capacidad pulmonar total, y el volumen de reserva inspiratoria. Y bueno, también puede haber patrones mixtos, donde veamos que existen alteraciones ventilatorias que precisan estudios más sofisticados, pero que veríamos afectado tanto el volumen de reserva inspiratoria como la capacidad funcional total, y tendríamos que identificar este patrón mixto. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. ¿Para qué nos sirve la espirometría?